Me di cuenta que me gustaban los hombres cuando iba en la secundaria. Tenía 14 años y notaba cómo todos los chicos trataban de conquistar a las chicas. Ese era el pan de cada día. Chismes sobre quién le gustaba a quién y quiénes habían empezado a andar. Pero yo no sentía atracción por ellas, por más bonitas que fueran. A mí me llamaban la atención los chicos, cómo se les pegaba la piel de su cuerpo al uniforme, sus manos, su cabello y sus ojos. Con el tiempo entendí que mi interés no encajaba en lo que se esperaba de mí. Había una sensación constante de ir a contracorriente, de caminar por los mismos pasillos, pero con un mapa distinto en la cabeza. No era tristeza, pero tampoco tranquilidad. Era más bien una mezcla de curiosidad y miedo, como si estuviera descubriendo una parte de mí que todavía no sabía que existía. Y mis compañeros me molestaban porque no andaba con ninguna chica, pero no me interesaba eso. Incluso uno de los chicos de tercero me empezó a gustar demasiado. Se llamaba Alejandro. Era muy guapo. Tenía el cabello negro, le cubría la frente, sus cejas eran pobladas, su piel era completamente blanca, su cuerpo era delgado, pero marcado. A veces, cuando jugaba básquetbol, se levantaba la playera y podía ver su abdomen marcado. Era guapísimo, pero claramente yo no hacía nada para acercarme, ni siquiera para llamar su atención. Me limitaba a observarlo desde la distancia, como si reconocer lo que sentía ya fuera suficiente riesgo. Su imagen se me quedaba grabada durante el resto del día y aparecía de nuevo en mi mente cuando llegaba a casa, mezclándose con pensamientos que no sabía cómo ordenar. Sentía una necesidad inmensa de besarlo, de estar junto a él, pero estaba claro que eso no se podría, porque ya hasta novia tenía y muchas chicas andaban tras de él. A esa edad no es fácil decir que te gustan los hombres, y yo no pensaba decirlo, ni a mis compañeros ni a mi madre. Sentía que no me verían igual. Así que traté de no llamar mucho la atención. Hasta anduve con una chica tiempo después para despistar, pero solo por un rato, y después terminé con ella. Una vez, Alejandro nos invitó a un balneario, a su fiesta de cumpleaños. Era algo un poco clandestino, porque habría aguas locas y cosas para fumar, algo que a esa edad no se tenía permitido, pero por lo mismo era lo que más nos llamaba la atención a todos. El evento sería en la tarde-noche, y el balneario estaba a las afueras del pueblo, rodeado de árboles, y con ese olor a cloro mezclado con tierra húmeda que se te queda pegado en la nariz. Llegamos en grupo, riendo más fuerte de lo necesario, como si el simple hecho de estar ahí ya nos hiciera sentir mayores. El ambiente era caótico y libre. Algunos se metieron al agua de inmediato. Otros se quedaron apartados, tomando de botellas que iban pasando de mano en mano. Yo me senté al borde de la alberca, con los pies sumergidos, observando. Alejandro se quitó la playera sin pensarlo y se lanzó al agua. En ese momento sentí como algo se me apretaba por dentro, una mezcla de admiración, deseo y una vergüenza silenciosa por sentirlo. Traté de apartar la mirada, pero era imposible. Mis ojos regresaban a él una y otra vez. Unos minutos después apareció su novia. Su piel era canela y era muy bonita. Se metió a la alberca con él y por un segundo podría jurar que Alejandro me miró de una manera diferente. Me levanté y fui con mis amigos. Comenzamos a tomar de todo lo que había ahí, sin importarnos que más tarde nuestros padres irían por nosotros. Poco a poco, todos comenzaron a unirse. Platicamos, bailamos y reíamos a más no poder. Yo no podía dejar de mirar a Alejandro. En serio me gustaba mucho, y era imposible evitar eso. Pasado un rato fui al baño, y ahí me encontré con él,
quien al igual que yo ya estaba bastante borracho. Me miró, me sonrió y yo le devolví la sonrisa. Me sentí bastante raro y hasta emocionado. Cuando salí del baño, escuché que alguien dijo mi nombre. Era él, Alejandro. La verdad, yo no me llevaba mucho con él. Era más amigo de mis amigos, y por eso se me hizo raro, porque me di cuenta que había estado esperando a que saliera del baño. Me dijo que si por favor podría ayudarlo a traer una hielera que estaba en el almacén. Le dije que sí, y lo seguí hasta un lugar algo alejado de donde estaban todos. La puerta rechinó. Él entró y me pidió que pasara. Le pregunté que si no funcionaba la luz, y me dijo que sí, pero que no la necesitábamos. Se me acercó y comenzó a besarme apasionadamente. Me quedé completamente en shock. Eso sí parecía un sueño. ¿Cómo era posible que el chico más guapo y con novia estuviera besándome? Nos dejamos llevar y así estuvimos un buen rato. Incluso llegué a sentir el bulto en su pantalón, y pienso que él sintió lo mismo de mí. Solo hubo besos, éramos muy jóvenes para algo más, pero eso no impedía que me sintiera completamente eufórico y encendido. Cuando nuestros labios se separaron, nos quedamos en silencio, viéndonos fijamente con lo poco que entraba de la luz de la luna. Le dije que qué significaba eso, y me dijo que había notado que yo era como él, que hace tiempo le gustaba, pero que no quería que nadie supiera, y que de hecho no debía decir nada de lo que había pasado. Sentí cómo el corazón me latía con fuerza, no solo por lo que había ocurrido, sino por todo lo que implicaba. Le respondí que no se preocupara, que yo tampoco quería que se supiera. Me dio otro beso y salió de ahí sigilosamente. Mis manos tapaban mi cara, aún en el almacén en medio de la oscuridad. Había cumplido una fantasía y un deseo que anhelaba hace tiempo. Y siendo sincero, todo lo demás me valió, porque le gustaba al chico que me gustaba. Después de varios minutos pensando, emocionado salí de ahí y me dirigí a la fiesta de nuevo. Alejandro abrazaba a su novia, mientras ella se tambaleaba por lo tomada que estaba. De vez en cuando intercambiábamos miradas de complicidad, y yo me sentía el hombre más afortunado. Más tarde mi madre llegó por mí, y le avisé a mis amigos que ya me iba. Me despedí de Alejandro, deseándole un feliz cumpleaños, y me dijo que me acompañaría a la salida. Caminamos juntos hasta llegar a la parte de atrás de los baños, donde me besó de nuevo apasionadamente y me dio las gracias por estar ahí. Luego salimos y mi madre parecía algo molesta, porque nos veíamos bastante tomados, supongo, pero no dijo nada. Los días siguientes transcurrieron con normalidad. En la escuela todo seguía igual, los mismos pasillos, las mismas risas, los mismos comentarios. Alejandro continuaba con su vida, y yo aprendí a mirarlo de otra manera. Ya no solo era el chico que me gustaba en silencio, sino el recuerdo de algo compartido, que existía únicamente en un rincón de mi memoria. Y de hecho, él no volteaba a verme nunca, y eso se me hizo muy raro. Así pasaron 3 meses como si nada hubiera pasado, y eso me hizo sentir muy mal. Un día decidí acercarme para hablarle. Le dije que necesitaba saber algo sobre uno de los talleres. Me dijo que sí. Nos sentamos en una de las bancas de la escuela y le dije que por qué no se me acercaba, o al menos me miraba después de esa noche. Él me miró con extrañeza y me preguntó a qué me refería. Le recordé lo de los besos en el almacén y atrás de los baños del balneario donde había sido su fiesta. Pero él comenzó a reírse y comenzó a gritar en voz alta que yo le estaba contando que me gustaban los hombres. Le pedí que se callara, pero me miró con asco y me dijo que eso no había pasado, que a él le encantaban las mujeres y que me dejara de tonterías.
Todos comenzaron a mirarnos, y él siguió diciendo que lo dejara en paz, que yo no le gustaba. Y así empezó un infierno para mí, en donde comenzaron a hacerme bullying, y me quedé sin los que decían ser mis amigos. Incluso el chisme llegó hasta mi madre, quien me dejó de hablar por mucho tiempo. Era como si no existiera para ella, solo para lo estrictamente necesario. No dije nada de Alejandro y de los besos en su fiesta, porque sabía que nadie me creería después de todo. Con el tiempo empecé a entender que aquel beso que había sido luz y emoción, también había marcado el inicio de una etapa, no porque hubiera estado mal, sino porque el mundo a mi alrededor no estaba preparado para aceptarlo. Y comencé a odiar a Alejandro. No lo soportaba y sabía que debía vengarme. No sabía qué hacer. No podía agarrarla a golpes porque sabía que me ganaría y quedaría como un tonto. Así que decidí practicar brujería con él. No sabía mucho sobre eso, pero me encantaba ver videos de terror, y de ahí entendía que podías causar dolor sin dejar rastro. Me fui al ciber más cercano y me puse los audífonos. Vi todos los videos que pude acerca de cómo hacerle brujería a alguien para hacerle daño. Después de eso fui al mercado y compré varias cosas que necesitaba para llevar a cabo mi plan. Nadie más se burlaría de mí. Esa misma noche hice todo lo que tenía que hacer y esperé a que sucediera algo, pero al día siguiente todo siguió normal. Poco a poco Alejandro se fue apagando. Se estaba quedando sin cabello, sus músculos habían desaparecido y sus ojos ya no tenían brillo. Su popularidad se fue perdiendo, hasta que llegó a ser una víctima de bullying como yo, y ahí aproveché para esparcir el rumor de que le gustaban los hombres, algo que era cierto. Desde ahí, todo en la vida del expopular Alejandro se fue en declive, y la verdad, yo me alegré por eso, porque se lo merecía por la humillación que me había hecho. Y desde ahí, mi vida mejoró. Tiempo después entré a la prepa y luego a la universidad, y jamás me enteré qué pasó con Alejandro. En ese lapso comencé a sentirme orgulloso de mí mismo y conocí a varios chicos. Hasta me enamoré un par de veces, pero hubo una vez en que mi amor se convirtió en obsesión y desató muchas consecuencias que hasta el día de hoy me atormentan. Ya había vivido bastantes experiencias con hombres, algunos guapos, mayores, jóvenes y de todo tipo, pero aún no me sentía pleno. Tenía 30 años y trabajaba en una escuela preparatoria como maestro de cálculo. Estaba tranquilo y todo iba bien, hasta que de un momento a otro cortaron al personal y me corrieron. Me costó un poco volver a encontrar trabajo, pero una de mis amigas me recomendó en una nueva escuela. Me citaron a una entrevista y acudí de inmediato, vestido de manera elegante y con mucho entusiasmo. Me recibió una de las coordinadoras de la institución y me dijo que pasara, que el director me estaba esperando. Entré a la oficina con una mezcla de nervios y expectativa. El lugar era sobrio, con diplomas enmarcados en las paredes y un escritorio amplio que imponía cierta autoridad. En el fondo había un hombre sentado en una silla muy grande. Me acerqué y al mirarlo de frente, sentí como cuando miraba a Alejandro en la secundaria, antes del día de su cumpleaños. Fue amor a primera vista. El hombre era mucho mayor a mí. Me comentó que se llamaba Emanuel. Tenía una presencia tranquila, una seguridad que no necesitaba imponerse. Su mirada era firme, pero no dura, y había en su forma de estar una serenidad que me desarmó por completo. A pesar de ser maduro, era bastante atractivo. Se veía que iba al gimnasio por el cuerpo que tenía. Me quedé admirando su belleza, hasta que su voz áspera me pidió que me sentara. Inició la entrevista y todo bien. Me dijo que se veía que tenía experiencia
y que estaba contratado, que le urgía un maestro de matemáticas, que al día siguiente me presentara para iniciar. Le agradecí y me fui feliz, pero con una sensación de enamoramiento de juventud. Emanuel me había encantado. Me sentía ligero, ilusionado, como si algo importante estuviera por comenzar. Traté de convencerme de que era exageración, que solo se trataba de admiración, pero en el fondo sabía que no era así. Al día siguiente llegué temprano, me presentaron al personal, me asignaron grupos y me explicaron la dinámica de la escuela. Todo parecía normal, incluso rutinario, pero cada vez que sabía que él estaba cerca, mi cuerpo reaccionaba sin que pudiera evitarlo. Se portaba muy amable conmigo y en general con todos. Me enteré de que era casado y era algo obvio, ya estaba algo mayor. Yo siempre, en cualquier empleo, trataba de ser profesional al máximo y jamás decía mi orientación, no porque fuera algo malo, sino por todos los traumas que este tema me había dejado por el pasado. Me encantaba mi trabajo ahí, incluso mucho más que en la otra escuela, pero más por el director Emanuel. La verdad, no me había ido mal en el amor, a excepción de la secundaria, pero había tenido bastante suerte gustándole a quienes me gustaban. Y quizás por eso me encapriché con el director, porque sabía que no podía tenerlo. Con el paso de las semanas, esa fijación comenzó a crecer en silencio. Me sorprendía pensando en él, fuera del horario laboral, imaginando encuentros imposibles, interpretando gestos cotidianos como señales que probablemente no existían. Su amabilidad, su trato cercano y respetuoso, su forma de escuchar, todo se fue convirtiendo en alimento para una idealización que yo mismo iba construyendo. Intenté poner distancia. Me repetía que era un hombre casado, mi jefe, alguien fuera de mi alcance. Me obligaba a concentrarme en mis clases, en mis alumnos, en la rutina. Durante el día lo lograba, pero al llegar la noche, su imagen regresaba, haciéndome suspirar al máximo. Una vez, en una reunión extraordinaria de maestros, nos presentó a sus dos hijas, Clara y Paola, y ahí se me prendió el foco. Yo no era feo para nada, así que intentaría conquistar a Clara, la hija mayor, y así conseguiría mucha más cercanía con el director Emanuel. Un error claramente, porque lo que parecía un juego se puso más y más serio. Clara era muy linda y cariñosa. A pesar de que no sentía amor romántico por ella, comencé a quererla mucho genuinamente. Y su padre me aceptó, porque según él, yo era un maestro ejemplar y un gran hombre por el tiempo que llevaba de conocerme. Yo me sentía feliz porque podía ir a casa de Emanuel y tener un contacto más cercano con él. Pero una noche, mi plan tuvo un inconveniente. Clara y yo salimos a tomar algo para festejar que le habían dado un puesto importante en su trabajo. Tomamos demasiado alcohol y eso nos llevó a la cama. Claramente, esa vez no nos cuidamos y el resultado fue que Clara quedó embarazada. La noticia llegó como un golpe seco, sin previo aviso, y cambió por completo el rumbo de todo. Lo que había comenzado como una estrategia torpe, impulsada por el deseo y la obsesión, se transformó en una responsabilidad enorme que ya no podía evadir. Sus padres nos dijeron que debíamos casarnos para formar una familia, algo que jamás estuvo en mis planes, pero algo en lo más profundo y perturbado de mi mente me dijo que así sería más fácil tener todavía más contacto con Emanuel. Y así fue. El matrimonio llegó sin amor, pero con una responsabilidad enorme de un hijo, al que amo con todo mi corazón y siempre amaré a pesar de todo. Pero el problema llegó cuando, al estar más en contacto con Emanuel, mi obsesión creció más por él y hasta llegué a sentir que lo amaba, que estaba enamorado de él,
y estaba claro que jamás me haría caso. Así que, como ya estaba en una situación complicada y en la que no quería estar, con una mujer que no amaba y deseando a un hombre con todo mi corazón, decidí hacer lo último que estaba en mis manos. Recordé lo que había hecho cuando era joven, cuando estaba en la secundaria para vengarme de Alejandro, y decidí hacer lo mismo, pero esta vez para tener al menos por una vez el amor de Emanuel. Busqué de nuevo en internet todo sobre hechizos de amor y pasión, y encontré mucha información. No iba a ser difícil hacerlo, porque cada tercer día íbamos a su casa. Tomé su cepillo de dientes, su peine, incluso logré robar algo de su ropa interior, y recorté una foto familiar que teníamos en casa. Le dije a Clara que tenía que salir a checar el carro. Salí de la casa y manejé hasta un lugar oscuro donde llevé a cabo el ritual. La verdad, en el fondo sabía que era algo un poco ridículo para mi edad, pero ya estaba cansado de la rutina y no poder dejar a Clara sola con el niño. Así que al menos debía cumplir mi objetivo para que toda esa farsa valiera la pena. Y así pasaron los días. Al principio no ocurrió nada evidente. Emanuel seguía siendo el mismo hombre correcto, atento, distante en lo justo. Eso me desesperó. Empecé a cuestionarme si todo había sido una pérdida de tiempo, si había vuelto a caer en fantasías infantiles disfrazadas de rituales. Sin embargo, poco a poco, algo comenzó a cambiar. No de forma espectacular, sino sutil, casi imperceptible para cualquiera que no estuviera pendiente de cada detalle como yo. Emanuel comenzó a buscarme más seguido. Me pedía apoyo con asuntos escolares que antes resolvía solo. Me llamaba a su oficina con pretextos administrativos. Prolongaba conversaciones que no tenían mayor urgencia. Yo decía que era coincidencia, que estaba exagerando, pero en el fondo sentía esa misma electricidad que había sentido años atrás, aquella mezcla peligrosa de emoción y miedo. Mi obsesión creció al mismo tiempo que mi culpa. Clara confiaba en mí, el niño dependía de mí, y aún así yo seguía anclado a un deseo que no sabía controlar. Comencé a tener problemas para dormir. Las noches se llenaron de pensamientos intrusivos, de imágenes que me avergonzaban y me excitaban al mismo tiempo. Hasta que una tarde sucedió. Emanuel me llamó diciendo que necesitaba ayuda con unas cosas en su casa, que necesitaba que fuera a apoyarlo, porque su otro yerno no estaba en la ciudad y que su esposa iría con Clara para acompañarla y para cuidar al niño. Le dije que sí. Llegué y armamos un mueble que le había llegado. Tardamos bastante tiempo y platicamos mucho. Me sentía feliz por estar con él. Cuando terminé, me dijo que si quería algo de cenar o de tomar, pero le dije que no, que muchas gracias. Le pregunté si necesitaba ayuda con algo más, y me dijo que era todo. Me quedé embobado, viéndolo durante unos segundos, y él aprovechó para besarme. El beso fue lo suficientemente intenso como para hacer que todo mi cuerpo se quedara inmóvil. El tiempo pareció comprimirse en ese instante, como el tiempo de deseo, culpa y fantasía hubieran desembocado ahí. Sentí su cuerpo tan cerca del mío que parecía que era uno solo, y pasó lo que tenía que pasar. Lo había logrado que Emanuel estuviera conmigo, pero esa felicidad no me duró mucho tiempo. Terminando todo, comenzó a sonar el teléfono. Emanuel contestó y me dijo que era Clara, que se escuchaba muy alterada, que necesitaba hablar conmigo. Contesté y escuché a Clara gritarme con odio, diciéndome que qué era lo que había encontrado debajo de la cama. Le dije que no era nada, que era un malentendido, pero me dijo que ella había buscado en internet y que ahí decían que era un amarre. Me quedé helado. No sabía qué decir.
Me colgó y me dijo que su madre y ella llegaban en 10 minutos. El aire en la casa se volvió irrespirable y la euforia que había sentido minutos antes se transformó en miedo y arrepentimiento. Lo que había escondido durante semanas, lo que había justificado en silencio como una última salida, había quedado expuesto. Ya no era una fantasía ni un deseo secreto, sino una prueba concreta de hasta dónde había sido capaz de llegar. Sentí vergüenza, pero también una especie de cansancio profundo, como si llevara años sosteniendo una mentira demasiado pesada. Cuando Clara llegó, la casa se llenó de una tensión densa, imposible de disimular. Sus ojos no me miraban como antes. Ya no había confianza ni ternura, solo una mezcla de dolor, enojo y decepción. Emanuel permanecía a un lado, rígido, atrapado en su papel de padre, de esposo y de hombre que también había cruzado un límite de que no podía regresar. Todo se derrumbó en cuestión de minutos. La imagen de la familia que tanto trabajo había costado sostener se rompió. Emanuel estaba furioso al escuchar lo que había hecho y comenzó a golpearme brutalmente. Dijo que al día siguiente iría con alguien para que deshiciera ese trabajo de brujería. Me corrió de la casa y de la que compartía con Clara. Me dijeron que no podía volver a acercarme a mi hijo, ni a nadie de la familia. Me fui de ahí con lo puesto, con el cuerpo adolorido y con la mente hecha pedazos. Caminé sin rumbo durante horas, como si cada paso fuera una forma torpe de castigo. La noche me recibió sin preguntas, indiferente, mientras yo trataba de entender en qué momento todo se había ido al carajo de una manera tan irreversible. No solo había perdido una familia que nunca fue del todo mía, también había destruido la poca dignidad que me quedaba. Los días siguientes fueron confusos. Dormí donde pude, evité a conocidos, apagué el teléfono. La vergüenza era tan grande que sentía que todos podían leerla en mi cara. No solo había traicionado a Clara, sino que había puesto en riesgo a mi hijo, lo único verdaderamente puro que había salido de todo aquello. Ese pensamiento me dolía más que los golpes. Emanuel cumplió su palabra, hizo lo necesario para limpiar lo que yo había hecho, y con ello también me borró de su vida. Perdí el trabajo, el respeto profesional y cualquier posibilidad de explicación. Para todos yo era el culpable, el hombre que había cruzado límites imperdonables. Y aunque una parte de mí quería justificarse, otra sabía que no había excusa suficiente. El tiempo pasó lentamente, como si cada día se estirara a propósito. Encontré trabajos pequeños, mal pagados, lejos de las aulas que alguna vez amé. Dejé de practicar cualquier cosa relacionada con rituales o creencias oscuras. No porque tuviera miedo, sino porque entendí que no había nada extremo que pudiera arreglar el vacío que llevaba por dentro. Y hasta el día de hoy, después de 8 meses, no he vuelto a ver a mi hijo, y eso me duele en el alma. Pero a veces uno tiene que aprender que cada acto tiene una consecuencia, y quizás todo lo que hice por los traumas que me dejó la secundaria y Alejandro, aunque no lo justifico, pero a veces el dolor nos lleva a ser egoístas. Y la verdad, lamento que todo se me haya ido tanto de las manos. Porque no importa cuántas veces cambies de nombre, de rostro o de vida, si huyes de quien eres, siempre terminarás haciéndole daño a alguien más.